En Japón, la disciplina no se impone desde fuera, se cultiva desde dentro. Desde que un niño comienza a comprender el mundo que lo rodea, se le enseña que cada acción tiene un impacto en los demás. No se trata de castigar errores ni de controlar el comportamiento con amenazas. Se trata de formar el carácter desde la raíz. En la sociedad japonesa, el respeto, la responsabilidad y la autodisciplina no son cualidades excepcionales, son la base de la vida cotidiana. Los padres no educan con miedo, educan con ejemplo. La autoridad no se impone, se gana con presencia, con coherencia, con paciencia. La figura materna tiene un papel esencial. No solo cuida, también guía, observa, transmite valores con gestos que se repiten cada día. El vínculo madre-hijo es profundo, casi simbiótico, y desde ahí nace la primera comprensión de lo que significa pertenecer a algo, formar parte de un núcleo, cooperar con otros. La disciplina comienza en casa, no con reglas escritas, sino con rutinas que enseñan a convivir. Los niños japoneses aprenden a recoger lo que usan, a saludar con respeto, a esperar su turno. Aprenden a no molestar al otro, a caminar en silencio, a no destacar por encima del grupo, a pensar en el bienestar colectivo más que en el deseo individual. Estas actitudes no se corrigen con castigos, se enseñan con constancia. El enfoque japonés de crianza, conocido como Ikuji, es una forma de educación positiva que no castiga los errores, sino que refuerza las fortalezas. En lugar de gritar, se corrige con firmeza y calma. En lugar de premiar cada buena acción, se valora el esfuerzo sostenido. El Ikuji busca formar niños con confianza en sí mismos, capaces de actuar correctamente incluso cuando nadie los observa. Porque la verdadera disciplina, en Japón, no se mide por obedecer órdenes, sino por saber hacer lo correcto en cualquier contexto. El sentido de comunidad no se impone con lemas, se cultiva con actos que los niños repiten hasta que forman parte de su forma de ser. Un ejemplo revelador está en las excursiones escolares, donde los más pequeños caminan por la ciudad en fila, sin gritar, sin correr, con un respeto natural por el espacio público. Los profesores van a los lados, no gritando órdenes, sino acompañando. Los niños saben lo que deben hacer, y lo hacen, porque esa conducta ya vive en ellos. Otro rasgo distintivo es la forma en que se abordan los errores. En vez de reacciones impulsivas, hay silencio. Un niño que rompe una regla no es humillado, sino acompañado en la reflexión. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez? Se trata de formar pensamiento crítico, no obediencia ciega. Se enseña a pensar antes de actuar, a mirar las consecuencias no desde el miedo, sino desde la empatía. Y este método tiene resultados. En los recreos, cuando un conflicto estalla, muchas veces los niños lo resuelven entre ellos sin necesidad de intervención adulta. Saben disculparse, saben ceder, saben contener, porque han aprendido desde muy pequeños que la armonía no es sumisión, sino cuidado mutuo. Este enfoque también se refleja en cómo se percibe el éxito. En lugar de poner el foco en el ganador, se destaca al que se esfuerza. En las competencias escolares, todos los niños participan, pero más allá del primer lugar, se valora la actitud, la persistencia, la entrega. Un maestro puede felicitar a un alumno no por ser el mejor, sino por haber ayudado a otro. Así se cultiva la conciencia del otro como parte esencial del propio desarrollo. También es revelador el rol del silencio en las aulas. En muchos países se asocia el aprendizaje con ruido, dinamismo, actividad constante. En Japón, el silencio es también una herramienta pedagógica. No es un silencio forzado, sino respetuoso. Cuando un maestro habla, los niños escuchan. Cuando leen, lo hacen sin distracción. Cuando piensan, lo hacen sin prisa. Este silencio no impone quietud, permite profundidad. Porque se entiende que pensar requiere espacio.
y respetar ese espacio es también una forma de amor. Incluso las celebraciones están atravesadas por esta filosofía. En los festivales escolares, los niños ensayan durante semanas, no para ganar un premio, sino para compartir algo bello con sus familias. Cada presentación es un acto de generosidad, de esfuerzo colectivo, de orgullo sin arrogancia. Y en el público no hay gritos ni euforia desbordada. Hay respeto, hay emoción contenida. Hay una conexión profunda que no necesita estridencia para ser real. No se puede entender la disciplina japonesa sin mirar de cerca la forma en que se vinculan generaciones. En muchos hogares, los abuelos no están relegados a un segundo plano. Son figuras activas, presentes, sabias. Los niños los escuchan, los imitan, los cuidan. Y los abuelos, a su vez, transmiten paciencia, historias, rituales. No como una carga, sino como parte viva de la educación. Esa relación intergeneracional fortalece la identidad y refuerza el respeto por la experiencia. Un niño que ayuda a su abuelo a caminar, que lo escucha contar cómo era el pueblo cuando era joven, que participa en el cuidado sin que se lo pidan, no está haciendo un favor. Está continuando una cadena de valores que viene de muy lejos. En Japón, los mayores no son estorbos ni reliquias, son puentes, y los niños cruzan esos puentes con naturalidad. En las escuelas, este respeto también se respira. No hay gritos hacia el profesor, ni miradas desafiantes. Cuando un maestro entra al aula, los alumnos se ponen de pie y saludan al unísono. No por miedo, sino por respeto. Y ese pequeño gesto, repetido cientos de veces, moldea una forma de ver el mundo, donde el otro no es un obstáculo, sino alguien a quien cuidar y escuchar. Pero eso no significa que todo sea perfecto. La disciplina japonesa también ha sido objeto de críticas, especialmente por su presión académica en edades más avanzadas. Sin embargo, lo que se observa en la infancia es una base emocional muy sólida. Niños que aprenden a sostener su frustración, a pedir ayuda cuando la necesitan, a encontrar satisfacción no solo en los logros, sino en el proceso que los construye. Un ejemplo concreto lo da el ritual del Hansei, una práctica común en las escuelas y empresas japonesas, donde al final de una actividad o jornada se reflexiona colectivamente sobre lo que se ha hecho, no para culpar, sino para mejorar. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos crecer juntos? Los niños aprenden desde pequeños a mirarse sin culpa, pero con conciencia, y esa capacidad de autocrítica serena es uno de los frutos más profundos de esta disciplina. También hay espacio para la creatividad, pero dentro de un marco. Los niños pintan, escriben, hacen teatro, pero saben cuándo se juega y cuándo se escucha, cuándo se explora y cuándo se ordena. Esta alternancia entre libertad y estructura no coarta, orienta, les permite florecer sin perder el sentido del lugar que ocupan en una comunidad. Hay un gesto que puede parecer mínimo, pero que encierra toda una filosofía. Al final de cada jornada, muchos niños japoneses se inclinan ligeramente ante su maestro y dicen «Arigatou gozaimashita», gracias por el día. No es un formalismo, es un acto de gratitud que se ha convertido en hábito, un reconocimiento al esfuerzo del otro, una forma de cerrar el día con respeto y no con indiferencia. Estas pequeñas prácticas, repetidas miles de veces, configuran una forma de ser. No se trata de enseñar a comportarse bien solo en presencia de los adultos. Se trata de formar personas capaces de actuar éticamente, aun cuando nadie las esté observando. En Japón, la conciencia moral se cultiva como una segunda piel, no como una coraza social, sino como una coherencia íntima entre lo que se piensa, se siente y se hace. Por eso, incluso cuando se da la libertad, hay contención. Un niño japonés puede elegir con qué jugar,
pero sabe que debe recoger antes de irse. Puede opinar, pero con respeto. Puede cuestionar, pero sin faltar. No porque lo vigilen, sino porque ha aprendido que la libertad auténtica requiere responsabilidad. Esto se refleja también en la arquitectura de las escuelas. No hay rejas ni muros altos. Las puertas muchas veces están abiertas. Hay una confianza implícita en los estudiantes, una creencia en su capacidad de autorregulación, un mensaje silencioso que dice: confiamos en ti. Y ese mensaje, cuando se repite cada día, construye seguridad interior. En muchas aulas no hay pupitres alineados en filas rígidas. Hay espacios flexibles, mesas que se mueven para trabajar en grupo, rincones de lectura, zonas donde se reflexiona en silencio. Porque la disciplina no es inmovilidad, es presencia consciente, es saber estar. Y ese saber estar se traduce en una relación distinta con el tiempo, con el espacio, con los demás. Un ejemplo muy gráfico de esto ocurre durante los terremotos, que son frecuentes en Japón. Desde pequeños, los niños aprenden cómo reaccionar. Se les entrena para saber qué hacer, cómo protegerse, cómo ayudar a otros. Pero lo que más impacta es el orden con el que lo hacen. Sin gritos, sin caos, sin egoísmo. Incluso en el miedo, incluso en la urgencia, la disciplina se manifiesta como una forma de cuidado colectivo. Un niño japonés aprende desde temprano a observar, a mirar cómo los demás hacen las cosas, a copiar con atención, no por sumisión, sino por deseo de aprender. No hay prisa en ese proceso. La repetición es bienvenida. El error no se castiga, se analiza. Se enseña que aprender no es acertar siempre, sino comprometerse con el proceso. Esta mentalidad de aprendizaje continuo es una de las bases más sólidas de su disciplina. En muchas escuelas, al comenzar el día, los alumnos hacen una breve sesión de meditación o ejercicios suaves, no para rendir más, sino para centrarse, para entrar con calma al ritmo escolar. Incluso los más pequeños aprenden a cerrar los ojos, a respirar hondo, a reconocer su cuerpo. Porque la educación japonesa no solo entrena la mente, también cultiva la conciencia del cuerpo, del aquí y ahora, de la presencia. Y eso se nota en los detalles, en la forma de colocar los zapatos al entrar a la escuela, en cómo alinean sus materiales sobre el pupitre, en la manera de pasar los libros a los compañeros con las dos manos. Todo está lleno de intención, de respeto, de cuidado. Y ese cuidado es aprendido, no impuesto. No es que los niños japoneses sean naturalmente más disciplinados, es que han sido educados con una coherencia que deja huella. Han crecido viendo que sus acciones tienen consecuencias, que sus gestos importan, que el orden no es una imposición, sino una forma de facilitar la convivencia. Un ejemplo impactante es lo que ocurre cuando un objeto se pierde en la calle. Un guante, una bufanda, una cartera. Es habitual ver que alguien lo recoge y lo deja en un lugar visible para que su dueño lo recupere. Incluso los niños lo hacen. No se lo quedan, no lo ignoran. Lo colocan donde se vea, porque se les ha enseñado que lo que no es suyo no debe ser tomado. Y ese principio, sencillo pero poderoso, se convierte en ley de vida. Otro aspecto esencial es el valor del silencio. En la cultura japonesa, el silencio no es incomodidad, es presencia. En las aulas, en las casas, en los transportes públicos, el silencio es respetado y cultivado, no como un castigo, sino como una pausa necesaria para escuchar, para pensar, para sentir. A los niños no se les llena de ruido, ni se les sobreestimula con excesos. Se les da espacio para que encuentren su ritmo, su voz, su reflexión. En muchas actividades escolares, antes de empezar a trabajar, se guarda un breve momento de silencio. Los niños cierran los ojos, respiran, se conectan y solo después actúan. Ese instante previo enseña algo muy poderoso, que actuar sin pensar puede ser ruido,
pero que la acción que nace del silencio es más clara, más firme, más humana. También se enseña a observar el entorno, a mirar los árboles en otoño, a notar cómo cambia la luz, a escuchar el sonido de la lluvia. Los paseos escolares por parques o jardines son frecuentes, incluso en medio de la ciudad, no para distraerse, sino para reconectar, porque parte de la disciplina también es aprender a estar en el mundo con atención plena, con sensibilidad. Un ejemplo que emociona a muchos extranjeros es el de los niños que, al encontrar una flor caída, la recogen y la colocan en un rincón visible, como si quisieran rendirle homenaje. No se trata de una norma, ni de una orden. Es sensibilidad cultivada. Es respeto extendido incluso a lo que parece insignificante. Es un tipo de educación que no se ve a simple vista, pero que se siente en cada gesto. Y cuando se les pregunta por qué lo hacen, algunos responden simplemente, porque es lo correcto. No buscan aplausos ni recompensa. Han internalizado la idea de que el bien no siempre necesita ser visto, pero sí debe ser vivido. En Japón, incluso el acto de comer es una lección de disciplina. No se come caminando por la calle, no se mastica con la boca abierta, no se habla con rudeza en la mesa. Desde pequeños, los niños aprenden que el momento de la comida es un espacio sagrado. Se agradece antes de comenzar, con el itadakimasu, y se agradece al terminar, con el gochisusama de Shita. No por religión, sino por respeto a todo lo que ha hecho posible ese alimento. Se les enseña a dejar el plato limpio, no por obligación, sino por conciencia, porque detrás de cada grano de arroz hay trabajo, esfuerzo, naturaleza, tiempo. El arroz no se tira, la comida no se desprecia. Esa consciencia del valor de las cosas se convierte, con el tiempo, en una forma de honrar la vida misma. Un ejemplo revelador es el de los comedores escolares. Los propios alumnos reparten la comida, recogen los utensilios, limpian el espacio. No hay personal de servicio que lo haga por ellos. Esa práctica diaria enseña que todo rol importa, que nadie es más ni menos por servir, que colaborar es parte del aprendizaje, y cuando alguien comete un error, derrama algo, rompe un plato, se equivoca al servir, no hay burlas ni castigos severos. Se ayuda, se corrige, se sigue, porque la disciplina también es aprender a convivir con la imperfección del otro. Además, los niños japoneses participan desde pequeños en festivales locales, en tradiciones de barrio, en rituales que conectan a generaciones. Aprenden bailes tradicionales, preparan decoraciones, organizan desfiles. No se les excluye por ser pequeños. Se les integra porque su presencia tiene sentido. Porque ser parte activa de una comunidad fortalece el sentido de pertenencia. En el corazón de esta cultura educativa hay un principio tácito que lo atraviesa todo. El otro importa, no solo como compañero, sino como espejo, como guía, como límite y también como oportunidad. Desde pequeños, los niños japoneses entienden que sus acciones repercuten en quienes los rodean. No se les enseña a ser el mejor, sino a dar lo mejor de sí sin perjudicar a los demás. Esa diferencia, aunque sutil, transforma toda la experiencia de aprendizaje. Por eso, los errores no se corrigen con humillación, ni los aciertos se premian con superioridad. Se reconoce el esfuerzo, se comparte el logro, se celebra el grupo. Incluso en competencias, lo importante no es solo ganar, sino cómo se gana. El respeto por el adversario, la humildad en la victoria, la dignidad en la derrota, son cualidades tan importantes como el resultado. Un caso común es el de los clubes escolares, donde los niños y adolescentes se inscriben voluntariamente para practicar actividades como kendo, caligrafía, teatro o jardinería. Allí no solo se aprende una técnica, se aprende a convivir, a respetar los horarios, a cuidar el material,
a escuchar las instrucciones del maestro sin cuestionarlas de inmediato, a entrenar aunque no haya ganas, porque la disciplina también es permanecer cuando todo invita a escapar. A menudo, en estos clubes, el alumno mayor se convierte en referente del menor, no por jerarquía estricta, sino por experiencia. Se crea una relación de confianza que permite que la guía no venga solo del adulto, sino también del compañero. Esta red de mentoría entre pares fortalece la empatía y refuerza la noción de responsabilidad colectiva. En Japón, la disciplina no se impone desde fuera, se cultiva desde dentro. Desde que un niño comienza a comprender el mundo que lo rodea, se le enseña que cada acción tiene un impacto en los demás. No se trata de castigar errores ni de controlar el comportamiento con amenazas. Se trata de formar el carácter desde la raíz. En la sociedad japonesa, el respeto, la responsabilidad y la autodisciplina no son cualidades excepcionales, son la base de la vida cotidiana. Los padres no educan con miedo, educan con ejemplo. La autoridad no se impone, se gana con presencia, con coherencia, con paciencia. La figura materna tiene un papel esencial. No solo cuida, también guía, observa, transmite valores con gestos que se repiten cada día. El vínculo madre-hijo es profundo, casi simbiótico, y desde ahí nace la primera comprensión de lo que significa pertenecer a algo, formar parte de un núcleo, cooperar con otros. La disciplina comienza en casa, no con reglas escritas, sino con rutinas que enseñan a convivir. Los niños japoneses aprenden a recoger lo que usan, a saludar con respeto, a esperar su turno. Aprenden a no molestar al otro, a caminar en silencio, a no destacar por encima del grupo, a pensar en el bienestar colectivo más que en el deseo individual. Estas actitudes no se corrigen con castigos, se enseñan con constancia. El enfoque japonés de crianza, conocido como ikuji, es una forma de educación positiva que no castiga los errores, sino que refuerza las fortalezas. En lugar de gritar, se corrige con firmeza y calma. En lugar de premiar cada buena acción, se valora el esfuerzo sostenido. El ikuji busca formar niños con confianza en sí mismos, capaces de actuar correctamente incluso cuando nadie los observa. Porque la verdadera disciplina, en Japón, no se mide por obedecer órdenes, sino por saber hacer lo correcto en cualquier contexto. Una de las enseñanzas más potentes de la cultura japonesa es que la disciplina no solo es una cuestión individual, es también una responsabilidad compartida. En las escuelas, si un estudiante comete una falta, no es raro que toda la clase reflexione sobre el incidente, no para señalar ni castigar, sino para entender cómo cada uno puede contribuir a evitar que algo similar ocurra otra vez. No se trata de culpar al grupo por los errores de uno, sino de reforzar el tejido colectivo. Esto genera una conciencia social temprana. El niño entiende que no vive aislado, que sus actos tienen eco. Aprende a pensar antes de actuar, no solo por temor a una sanción, sino por consideración al entorno. Esa sensibilidad hacia el otro fortalece la cohesión del grupo, reduce los conflictos y favorece una convivencia más armónica. Un ejemplo conmovedor ocurre cada vez que hay una catástrofe natural. Japón, al ser un país con frecuentes terremotos, ha desarrollado una impresionante capacidad de reacción social. Pero lo que sorprende aún más es la actitud de los niños. En albergues, comparten lo poco que tienen, se forman filas con orden, esperan pacientemente la comida o el agua, ayudan a los mayores sin que nadie se lo pida. Esa conducta no nace de la emergencia. Es el resultado de años de formación cotidiana basada en valores sólidos. Este tipo de educación no se improvisa. Se construye con paciencia, día a día, gesto a gesto, y por eso perdura incluso en medio del caos. Otra característica esencial del modelo japonés es la coherencia entre el hogar, la escuela y la sociedad. No hay contradicción entre lo que se enseña en casa y lo que se exige en la calle. El mismo respeto que se pide en clase,
se espera en el metro, en una tienda, en la mesa familiar. Esta unidad de criterios facilita que los niños no reciban mensajes confusos. Saben a qué atenerse, entienden qué se espera de ellos. Por ejemplo, cuando un niño grita o corre sin control en un lugar público, no se le ignora ni se le reprime con violencia. Se le habla con calma, se le explica por qué ese comportamiento afecta a los demás. Y si es necesario, se le saca del lugar para explicarle con más claridad. No hay gritos, no hay humillación, hay presencia y hay paciencia. Ese tipo de intervenciones repetidas una y otra vez, a lo largo de los años, van moldeando la percepción del niño. Aprende que los límites no son barreras para frustrarse, sino referencias para orientarse. Aprende que el autocontrol no es represión, sino libertad bien usada. Y sobre todo, aprende que su conducta tiene un impacto real en los demás. No hay espacio para el egoísmo impulsivo. Todo se hace con conciencia de contexto. Por eso, incluso en los días festivos o en eventos masivos, se percibe un orden que no depende de policías ni de normas estrictas. Depende de ciudadanos educados en la idea de que respetar al otro es una forma de dignificarse a uno mismo. En muchas familias japonesas existe una práctica sencilla pero poderosa: comer juntos en silencio. No por obligación ni por rigidez, sino como un acto de respeto. Respetar la comida, a quien la preparó, al momento presente. Esa quietud no es una imposición, es una forma de volver al centro, de practicar presencia sin necesidad de hablar. Y eso también es disciplina, saber estar con otros sin imponer palabras. Durante esas comidas, el niño aprende que hay un ritmo en la vida que no depende solo de sus deseos. Aprende que no siempre se trata de entretenerse, de expresarse, de destacar, que también hay momentos para contenerse, para observar, para compartir sin interrumpir. Esa lección, aparentemente simple, tiene una profundidad enorme. Enseña que no todo gira en torno a uno. Este equilibrio entre expresión y contención, entre acción y espera, también se ve en las clases de arte, de caligrafía o de ceremonia del té. Allí, el tiempo parece detenerse. No se corre, no se interrumpe, se respeta el proceso. Cada movimiento tiene sentido, cada gesto se ejecuta con atención, y si algo sale mal, no hay desesperación. Se vuelve a intentar, una y otra vez, hasta que la calma se convierte en maestra. Es en esos pequeños gestos, el silencio al comer, la reverencia al entrar, la espera paciente en un pasillo, donde la disciplina japonesa se revela como una forma de habitar el mundo, no desde el control, sino desde la armonía. Una de las escenas más representativas de esta educación silenciosa ocurre a diario en los pasos de peatones de Japón. No importa si hay semáforo o no. Un niño se detiene, mira a ambos lados, espera, cruza con calma. No corre, no se lanza, no desafía el tráfico. Lo hace como si supiera que está representando algo más que su propia voluntad. Lo hace como si el mundo lo estuviera observando y él respondiera con responsabilidad. Y lo fascinante es que muchas veces nadie lo está mirando. No hay adultos supervisando, no hay premios por cruzar correctamente. Solo hay una forma de actuar que ya se ha integrado en su cuerpo, como parte de su forma de estar en el mundo. Esa es la esencia de la disciplina japonesa. Una ética incorporada, una conducta que no necesita vigilancia porque ha sido sembrada con constancia. Esto tiene un efecto directo en la vida adulta. El japonés medio llega puntual, cumple su palabra, cuida los espacios públicos, colabora en su empresa, sin necesidad de que lo vigilen constantemente. No porque tema ser castigado, sino porque ha crecido en una cultura donde el compromiso con los demás es una forma de identidad. Ese compromiso empieza en la infancia, en cada gesto, en cada rutina, en cada silencio respetado. Y no se logra con castigos ni sermones, se logra con coherencia, con repetición, con ejemplo y sobre todo,
con una confianza radical en que cada niño, si se le guía bien, puede convertirse en alguien digno de confianza. Otro ejemplo poderoso de cómo se cultiva la disciplina en Japón está en los clubes escolares, conocidos como bukatsu. Desde primaria hasta secundaria, los niños y adolescentes eligen actividades extracurriculares que van desde deportes hasta música, artes marciales, ciencia o jardinería. Pero lo interesante no es solo la actividad en sí, sino el compromiso que se les exige. Participar en un club no es algo opcional ni superficial, es un pacto. Los estudiantes llegan temprano, limpian el espacio, preparan los materiales, practican incluso los fines de semana. No se premia la perfección, sino la constancia. Y aunque los adultos supervisan, gran parte de la organización corre a cargo de los propios alumnos. Aprenden a coordinarse, a resolver conflictos, a mejorar con humildad. Es una escuela paralela donde se forja carácter. Por ejemplo, un niño que entra al club de kendo no solo aprende a manejar un sable de bambú, aprende a saludar con respeto, a cuidar su equipo, a ayudar a los más nuevos. Aprende que la fuerza no se impone, se canaliza, que la verdadera victoria no es vencer al otro, sino vencerse a uno mismo. Y esas lecciones no se olvidan. En estos espacios, la disciplina japonesa se muestra como un camino que atraviesa lo físico, lo emocional y lo espiritual. No se trata de entrenar para competir, sino de crecer como persona. Y eso, precisamente, es lo que convierte a estos clubes en una de las herramientas educativas más valiosas del país. Otro de los pilares de la formación en Japón es la capacidad de soportar la incomodidad sin perder la calma. A esto se le conoce como gaman, un concepto difícil de traducir, pero que podría entenderse como resistencia con dignidad. Implica aguantar sin quejarse, perseverar sin dramatismo, mantener la compostura incluso en la adversidad. Desde pequeños, los niños aprenden que no todo va a salir como desean, que habrá frío, cansancio, frustraciones, errores, y que en vez de rendirse o buscar culpables, lo importante es respirar, seguir, aprender. No se trata de reprimir las emociones, sino de darles un lugar sin permitir que controlen la acción. Se enseña que el esfuerzo vale más que la queja. Un ejemplo cotidiano. Durante los festivales escolares de verano, los niños pasan horas practicando bailes y rutinas bajo el sol. Muchos están agotados, sudan, se equivocan, pero nadie se burla, nadie se queja en voz alta. Terminan la actividad y luego, juntos, se sientan a tomar agua, se felicitan, se ayudan. Porque el gaman no es solo aguantar, es hacerlo juntos, sin dejar a nadie atrás. Esta resistencia emocional forma parte del carácter japonés, no como una carga, sino como una fortaleza. En un mundo donde muchos buscan gratificación inmediata, los niños japoneses aprenden que hay valor en esperar, en intentarlo otra vez, en no rendirse al primer obstáculo. Y esa actitud, más que una regla, es un entrenamiento del alma. En las escuelas japonesas, otro valor profundamente inculcado es el de la gratitud, no como una formalidad vacía, sino como una actitud diaria. Al comenzar las clases, los alumnos saludan al profesor con una reverencia y una frase que expresa agradecimiento por la enseñanza. Al finalizar, repiten el gesto, agradeciendo la oportunidad de haber aprendido. Este hábito, repetido todos los días, moldea una disposición interior. Se enseña a los niños a agradecer la comida antes de comerla con la expresión itadakimasu, que no significa simplemente buen provecho, sino recibo humildemente. Es una forma de reconocer el trabajo de quienes prepararon el alimento, de quien lo cultivó, de la tierra misma. Y al terminar, se dice Gochisu-sama deshita, agradeciendo nuevamente. Estos rituales no son religiosos, son humanos.
Un ejemplo revelador ocurre en muchas aulas cuando los alumnos terminan una tarea. No solo entregan el cuaderno, agradecen al maestro, agradecen al grupo, agradecen el momento. Puede parecer insignificante, pero ese simple acto enseña que nada se da por sentado, que todo merece reconocimiento, y ese reconocimiento, poco a poco, se convierte en una brújula ética. La gratitud, así entendida, se transforma en una forma de estar en el mundo. Enseña a valorar el presente, a reconocer el esfuerzo ajeno, a vivir con humildad, y en esa práctica constante, la disciplina se vuelve generosidad. No porque se imponga, sino porque nace de haber aprendido a mirar con respeto lo que se recibe. La disciplina japonesa también se expresa en el silencio. En una cultura donde hablar sin necesidad se considera una falta de consideración, los niños aprenden desde pequeños que no siempre es necesario llenar los espacios con palabras. En el aula, en la calle, en casa, el silencio no es ausencia, es presencia consciente. Es respeto por el entorno, por los demás, por uno mismo. Este valor se refuerza en las prácticas escolares. Durante la lectura, durante los anuncios, incluso en la hora del almuerzo, los alumnos saben cuándo el silencio es una forma de atención. No es una norma rígida, ni una imposición autoritaria. Es un lenguaje compartido, y en ese lenguaje se desarrolla una sensibilidad que va más allá de las palabras. Por ejemplo, cuando un compañero se equivoca al exponer frente a la clase, los demás no se ríen. No hay burlas ni susurros. Hay silencio, porque han aprendido que el error forma parte del proceso y que reírse de otro es romper algo sagrado, la confianza. Así, el silencio se vuelve protección, un espacio seguro donde todos pueden fallar y seguir creciendo. En muchas culturas, el silencio se asocia con incomodidad o distancia. En Japón, es sinónimo de respeto y de profundidad. Y para que un niño comprenda eso, no hace falta que se lo expliquen, solo hace falta que lo viva. Cada día, en cada gesto, en cada espacio compartido. En algún rincón del mundo, un niño se sienta a poner sus zapatos para ir al colegio. Tiene apenas 6 años y ya sabe que debe colocarlos con cuidado, que deben mirar hacia la puerta y que antes de ponerse de pie, debe inclinarse brevemente para agradecer a sus padres. No hay nadie que le grite si lo olvida. No hay castigo. Solo una mirada suave de su madre, un gesto que le recuerda quién es y lo que representa cada pequeño acto. Ese niño no ha sido disciplinado con premios ni castigos, sino con presencia. Ha sido moldeado con paciencia, con silencio, con constancia. Y esa es quizás una de las lecciones más potentes que nos deja la cultura japonesa, que educar no es una técnica, es un modo de vivir. No se trata de aplicar métodos perfectos, sino de encarnar día a día los valores que deseamos transmitir. En un mundo donde el ruido, la prisa y la desconexión dominan, la disciplina japonesa nos recuerda que los cimientos más sólidos se construyen en lo invisible, en lo que no se grita, en lo que no se ve de inmediato, en el gesto paciente de enseñar a recoger los zapatos, a decir gracias, a esperar en silencio sin necesidad de ser el centro, en el arte de criar con respeto, con tiempo y con humanidad. Porque si un niño crece sabiendo que es visto, que es valorado, que se confía en él, no necesitará gritar para llamar la atención, ni imponer para sentirse fuerte. Crecerá con raíces profundas, con una brújula interior. Y esa brújula es la verdadera disciplina. La pregunta no es si podemos copiar el modelo japonés. No se trata de imitaciones, se trata de inspiración, de mirar hacia adentro y preguntarnos qué tipo de ser humano queremos ayudar a formar. ¿Queremos niños obedientes por miedo o personas responsables por convicción? ¿Queremos orden superficial o armonía profunda? Quizás no podamos replicar sus escuelas, sus barrios, sus rituales,
pero sí podemos replicar la intención, la calma, la mirada a largo plazo. Podemos enseñar a nuestros hijos a saludar con respeto, a agradecer sin obligación, a cuidar lo que es de todos. Podemos devolverle al silencio su lugar sagrado, al error su función pedagógica, al esfuerzo su valor humano. Podemos enseñarles, como hacen los japoneses, que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino saber elegir bien. Que el respeto no es un protocolo, sino una forma de reconocer la dignidad del otro. Que la disciplina no es un castigo, sino un acto de amor profundo por uno mismo y por los demás. Y si algún día, dentro de años, vemos a ese niño convertido en un adulto, que entra a una habitación en silencio, que escucha antes de hablar, que actúa con respeto sin que nadie lo mire, sabremos que valió la pena. Porque la verdadera educación no busca cambiar al niño por fuera, sino fortalecerlo por dentro. Y eso se siembra todos los días, con actos pequeños, constantes, amorosos, como hacen en Japón, como también podemos hacer nosotros, si decidimos educar no desde la prisa, sino desde el alma. Imaginen una mañana de invierno en una escuela japonesa. Los niños llegan con sus mochilas, cuelgan cuidadosamente sus abrigos y se sientan en fila sin necesidad de que nadie les diga lo que deben hacer. No hay gritos, no hay desorden, solo un murmullo suave de saludos y movimientos tranquilos. En el suelo, junto a la entrada, un cartel hecho por los propios alumnos dice: «El respeto comienza por el silencio». Nadie lo lee en voz alta, pero todos lo recuerdan. Una maestra entra al aula. Se inclina levemente. Los niños responden con el mismo gesto. No hay aplausos, no hay ruido. Hay una presencia compartida, un acuerdo tácito de cuidado mutuo. No porque alguien los vigile, sino porque todos saben que ese espacio merece respeto, que cada persona en él lo merece. La clase comienza, y durante la siguiente hora, lo que se enseña no solo son letras o números. Se enseña a escuchar, a esperar el turno, a pensar antes de hablar, a corregirse sin miedo. Durante el almuerzo, los niños se turnan para servir la comida. Uno reparte el arroz, otro ofrece la sopa. Lo hacen con guantes, con orden, con una solemnidad natural. Nadie se burla si alguien derrama un poco. Al contrario, el grupo ayuda a limpiar sin quejarse. Al terminar, todos se inclinan en silencio para agradecer juntos. No se les obliga. Se les ha enseñado desde pequeños que cada alimento es un regalo de la tierra y del trabajo humano. Una escena así no surge de la nada. Es el resultado de años de siembra diaria, de madres que, con ternura y firmeza, enseñan a sus hijos a recoger su plato, de padres que caminan a paso lento para que el niño aprenda a mirar con atención la calle, de abuelos que, en silencio, enseñan a doblar con cuidado un trozo de papel para hacer una grulla. Porque cada acto sencillo, en Japón, tiene un propósito: formar seres humanos que se muevan por el mundo con conciencia, con respeto, con sensibilidad. Y esto no significa que no existan problemas, los hay. Pero la diferencia está en cómo se abordan. Cuando un niño llora, no se le calla, se le acompaña. Cuando un niño se enoja, no se le castiga de inmediato, se le escucha, se le ayuda a poner nombre a su emoción, a encontrar otra forma de expresar lo que siente. La disciplina no corta las emociones, les da un cauce, les da sentido. En muchas familias japonesas, al final del día, se comparte una conversación alrededor de la cena. No para evaluar logros ni corregir errores, sino para agradecer. ¿Qué aprendiste hoy?, pregunta la madre. ¿A quién ayudaste?, dice el padre. ¿Qué podrías hacer mejor mañana? No hay juicios, solo interés genuino. Y esas preguntas, repetidas con amor, enseñan más que 1000 normas impuestas. Porque al final, eso es lo que forma el carácter. No las grandes lecciones, sino los gestos cotidianos.
un zapato bien colocado, un saludo respetuoso, una disculpa sincera, una acción correcta cuando nadie mira. Y esa es quizás la enseñanza más valiosa que podemos recibir de la educación japonesa, que criar es un acto de amor lento, y que en ese amor la disciplina no oprime, ilumina.